alegra que estés por aquí. Gratísimo, muy ciertico, porque como estoy de turno en la emisora, entonces no me queda como fácil, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver entonces. Buen día, buen dinero, muy buena salud, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jaque Zeus Induceos y Samael Joab Torre. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Edón Dagón. Adelante, venerable maestro, le oímos. Buen día, buen dinero, buena salud. Hoy vamos a estar menos por cuanto tengo un espacio en la emisora a las 9 para hablar del asunto de poliética. Entonces va a ser más recortadito por el día de hoy. Bien llegados todos. Vamos a pedirle antes de iniciar esta disertación, la oracel de una Eva, por favor, adelante. Una Eva que nos eleve la oracel. Adelante. Bueno, yo la voy a hacer en Runa Peticer. Damos gratísimas al venerable Jaque Zeus Induceos, nuestro Samael Joab Torre, por haber puesto sus pies en esta gea para ayudarnos y una vez más enseñarnos el camino de la luz y de la liberación. Damos gratitud por la conciencia que nos ha entregado para cada día entender más la verdad, porque la verdad os hará libres. Y suplicamos para que no seamos pesados en la balanza de la ley por nuestras iniquidades y para que no sigamos retornando de retorno en retorno en las ruedas, para así salirnos de ellas y encontrar la verdadera vida de la luz, de la sabiduría y del entendimiento. Por Jehová, por Calén y por Ahón te lo pedimos y te lo suplicamos. Ahón, sea. Adelante, venerable maestro. Gratísimas. Bueno, bien llegados. En la semana pasada y en estos días habíamos empezado tal vez como por el lado más oscuro y es importante de todas formas hablar de ello. Que para cuando uno habla de parejas hay que laborar en algo que es muy importante. Ramón, yo te voy a mandar una imagen para que por favor la subas a la ubicas ahí en el Ramón. Ahí te la mandé. Sí, ¿ya la viste? Para que por favor la pongas arriba. Las mixturas energéticas. El maestro Kelion nos explicaba en sus días que este tipo de mixturas prácticamente de mixturas, cuando había una pareja pero se revolvían con otros, se creaban olores, o sea, fuego en olor extraño al Señor Jehová. Y eso hacía que no ascendieran los fuegos hacia las alturas y que se produjera una sustancia llamada azufre arsenicado, fundamentalmente, que es lo que más se produce cuando hay un adulterio.
Maestro, licencia, entonces no sé hacer ese de poner la caja, me licencia, pero no sé. ¿Tú sabes subirla o no? No, no la sé subir, maestro. Es que, bueno, alguien que sepa, yo la muestro desde acá, ¿será? Si hay alguien que, ¿la ven? Sí se ve, maestro, sí se ve. Bájela un poquitito más. Eso ahí le quedó perfecta. Ya se ve perfecta ahí. Sí, muy bien que se ve. Y ahí dice, si pudieras ver la energía de las personas, dominarías con cualquiera. Ayúdame. ¿Sí? Dice, Si pudieras. si pudieras ver las personas, la energía de las personas, no dormirías con cualquiera. Es que la energía de la gente, las energías de las personas, no todas son buenas. Yo quiero dejar esa imagen ahí un buen ratito para explicar lo que estamos explicando. Le pedimos el bien a la vida que cierre el fono, por favor. Bien. Un tantito. Licencia. Bien. Bien. Veamos la imagen. Si vuestra mercedes ven esa imagen, es una imagen de una entidad espectral. A decirle verdad, la inmensa mayoría de la humanidad así luce cuando se le ve energéticamente. Esas mujeres despampanantes o esos supermodelos se ven de una forma espectral y espantosa, adquiriendo esas formas, adquiriendo esas maneras, y son vampiros energéticos. Son vampiros energéticos. Vean esa imagen y sientan, háganse una reflexión, o hagamos todos una reflexión al respecto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Muévate. Así se ve esta succión. Hay unas misturas. La genética del uno se pasa a la genética del otro. Los ultragenes del uno, lamentablemente, ahí en esos momentos no están activos los genes sublimes, ni genes sublimados. Solo son los genes
pasionales, llenos de esta carga, con todas las cargas kármicas que puede haber del uno al otro. Y ya están fluyendo los genes del uno en los genes del otro. Hay una mezcla. Es importante que lo entendamos. Esto es de verdad y en serio. Yo algunas veces hace rato he contado una historia, son varias, vuelvo a contar una que en lo que a mí respecta a mí me impresionó. En Colombia, el país donde nos encontramos, pues me encuentro mi ser. Hay una ciudad llamada Villavicencio. Y cerca a la ciudad capital hay un municipio llamado Cibaté. En Cibaté hay un manicomio, el más donde llevan los loquitos, los aménticos. Es el más grande de Colombia, más famoso. Hay una loquita en la ciudad de Villavicencio de 18 años. Esto estoy hablando de los años 80, comenzando los 80. Esa muchacha loquita, le comisionaron a un policía para que la llevara al manicomio. Y el tipo se ofreció a llevarla. Pero el personaje se aprovechó de la loquita antes de entregarla allá. Y tuvo sexo con la loquita. Y cuando volvió, el personaje, como a los 3 días, después de haber llevado a la muchacha, de haberla dejado en el manicomio, el tipo volvió y estaba loco, ya chifloreteado. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? A través de su falo, que en la cabeza, en el tronco todo también, pero más en la cabeza, tiene miles de especies de ventosidades que absorben. Y recogieron del vientre de esa dama toda esa energía de distorsión mental, la absorbió el tipo y quedó en estado de shock. Se conectó con el mundo de la mentis que la muchacha tenía. Dicho en otra palabra, los genes de loco que tenía la joven comenzaron a vivir en ese personaje. Y así es con todo. Lamentable a mentis. Por lo regular, la transmisión que hay es negativa. Son genes de todo tipo.
la energía está cargada de enfermedades, de cosas densas, de cosas negativas. Nos decía el maestro Kellyon, hace muchos heliocrones, año 1984, para ser exacto. Todavía no existía toda esta doctrina esparcida en el mundo. Estábamos apenas naciendo. En el kilómetro 8, y él me decía, es que cuando yo salgo a la ciudad, tengo que cerrar mi clara evidencia, porque lo que se ve es muy doloroso. Almas o personajes en su campo energético agobiados por el dolor. El gallinazo de la muerte, el sopilote, para hablar el mexicano, en el hombro de muchas criaturas. Las corrientes de las enfermedades azotando los cuerpos de diferentes criaturas, aprisionándoles sus sentidos, su corazón, su alma, sus seres. Ahora imagínense dos criaturas así, o alguien que medio se esté limpiando ya y se junten. Al juntarse, indudablemente, hay una transferencia. Y lo bravo es que esa transferencia ya queda transfiriéndose activamente por 7 años. Al cabo de los 7 años no es que desaparezca, queda una línea latente inactiva. Inactiva queda esa línea, pero sigue esa línea activa. Hay una canción de Los Galo, creo que es que se llama el conjunto musical, o Los Iracundos, ya ni me acuerdo cuál será, que dice: 1 minuto de tu amor, con siglos de dolor te los puedo pagar. Un tipo extremadamente mal negociante el que hace eso. Y desgraciadamente, eso es lo que hace la humanidad. Por un minuto de fogosidad, son siglos de encadenamiento. Los cortes de líneas que nos han hecho son una bendición, indudablemente, porque nos han roto las cadenas de esa cárcel. Empero, si no se hace una labor, y en estas clases, tanto del lunes como de hoy, si no se hace una labor de transformación de estas sensaciones, pues se reincide. Y lamentablemente se pierde ese corte de líneas. Y lo más difícil es que se lo remachan a uno reforzado, cobrándole más caro, porque ya hay una violación de conciencia. Ya le aplican a uno la ley del copudo. Decía el maestro Samael Aumbeor, el hombre, y en este caso ya por estos días también decimos, y la mujer, cuando se van a un prostíbulo, se meten con un prostituto o una prostituta. Si supieran lo que van a recoger allí,
en vez de ir riendo, irían llorando. Irían llorando. Porque todos los que hayan cohabitado con esa mujer y entren en ella, quedan amarrados. Y todas las que hayan cohabitado con ese tipo y cohabiten con el personaje, quedan amarradas con los karmas de él y de todos ellos. Y los que hayan cohabitado a su vez con esas mujeres, y todos quedan en una sola telaraña, una telaraña. Y lo duro es que uno pensaría que a los 7 años se acaba ya y resulta que si esa persona tiene un contacto con alguien, en el momento, punto y hora que tenga el contacto con ese, comienzan a contar los 7 años con esa otra persona. O sea, es una vaina de nunca acabar. Por eso, cuidemos estas bondades tan grandes como es el perdón, el corte de líneas que nos han hecho. Y vamos a elaborar, porque no es reprimiendo tampoco. Lo espero en las clases, aquí también dar técnicas de eso, y en especial en las clases del lunes que estamos en la didáctica del cambio interior. Darles técnicas para que empecemos a cambiar la bestia interior y la volvamos un Pegaso que nos eleve a las alturas. Porque la misma bestia interior, esa bestia peluda y fea, si se logra transformar verdaderamente, se convierte en un Pegaso alado que nos lleva, nos remonta hacia las alturas en una gran bendición. Si nos pensamos en alguna vez ser verdaderamente felices, es importante tratar en la codicia en todas sus formas. La codicia sexual, la codicia de bienes materiales y la gula o la codicia de alimentos. Es importantísimo. ¿En qué momento nació esta codicia? Cuando fue puesto el órgano cundartiguador en la humanidad. Porque todo el mundo, esos luzbeles tenían era el propósito y su objetivo era apoderarse del sagrado sol absoluto. Al ponerles la codicia, el órgano cundartiguador, se desvió ese propósito malsano de rebelión y quedó aquí en la tierra y se convirtió en la codicia sexual, en la codicia de bienes materiales y en la gula. ¿Qué hay que hacer entonces? Volver otra vez a convertir esta codicia en deseos de la luz, pero esta vez no violentando la ley de Dios, sino en el deseo sincero de la luz. No como los espíritus ciegos que quieren apoderarse del sagrado sol absoluto y aborrecen la luz. No, es amando la luz, tratando con la luz. Yo espero en estas disertaciones que vamos a tener darles algunas practidias o quizá muchas para que nos aprendamos a llevar luz a las regiones más oscuras de nuestro sentir. Aprender
a encarnar la delicia de lo que es sentir el Samadhi de Dios, que ya hicimos una secuencia de lo que era el Samadhi en este mismo espacio. Y cuando aprendamos a potencializar este placer que es la presencia de Dios dentro de nosotros, pues no hay placer en la tierra que se complazca, que se compadezca, siquiera se acerque a esa plenitud. Pero hay armas, hay instrumentos para hacer esto. Les digo algo. La promiscuidad, que es esta mixtura de andar con uno y con otro y con otro, o en el caso del varón, con una, con otra y con otra y con otra. Esa promiscuidad no lleva a ninguna parte. Se termina vacío y solo, pero no en una soledad en Dios, en una soledad del mundo, una soledad que espanta, que arruga los corazones, un frío que mata el alma. Yo comparo la promiscuidad con un ejemplo de un estudiante que quiere ingresar a estudiar una carrera. En el mundo hay un dicho que dice: en la variedad está el placer. Tienen razón y no la tienen. Tienen razón o tienen de pronto algo de lógica y no la tienen. Vamos a explicar el ejemplo que les quiero explicar y decir a sus mercedes. Imaginémonos un estudiante que entra a una universidad y el primer semestre hace un semestre de ingeniería química. Se aburrió, no le gustó. Al otro semestre hace un semestre, de pronto 2, de abogacía, para abogado, pero no le gustó. Y al otro semestre hace otro semestre para economía, pero no le gustó. Al otro semestre hace un semestre de administración de empresas, pero no le gustó. Al otro semestre hace un semestre de medicina, pero no le gustó. Al otro semestre hace un semestre de psicología y así sucesivamente. Sus mercedes creen que ese hombre, ese estudiante, ha evolucionado en la existencia. Él está aplicando que en la variedad está el placer, pero realmente ¿estará construyendo algo? Indudablemente que no. Claro está que si es un estudiante que entra a estudiar una carrera y la ve y la repite y vuelve y la repite el primer semestre, el otro semestre y otra vez, pues tampoco. Eso sería la rutina de las personas. En una pareja hay un enemigo grandísimo que se llama rutina.
rutina. No. Pero veamos otro estudiante que entra a estudiar, qué sé yo, física, puede ser, o puede ser medicina. Elijan la carrera que quieran y comienza a estudiar semestre a semestre. Se gradúa y sigue perfeccionando su carrera cada vez más y más. Se torna un investigador y se vuelve una eminencia en esa carrera. Él todos los días se está encontrando una variedad, nuevas cosas. Y créanme que ahí hay un verdadero placer. Algo que a uno lo satisface en ese crecer constante. Pues les digo, mis hermanos, que una relación de pareja debe ser similar. El mundo de la promiscuidad es como el estudiante aquel que está con una, con otra, con otro, con otro, con otro, con otro y con otro, con otra y con otra y con otra y con otra. Y nunca despegarán nada. Y la vacuidad, el vacío. Pero ese vacío lleno, que no está Dios ahí, es lo que le acompaña. Es lo que le acompaña. Ahora, el estudiante que entra a una carrera y listo, no cambia, pero siempre repite, repite y repite y repite el mismo semestre, pues tampoco. Ese sería una pareja que le agarró la rutina y se la tragó viva. Ahora miremos al estudiante aquel que toma este semestre, lo aprende, lo estudia, pasa al siguiente y va creando y va edificando cada vez más y más y más y más y más, hasta volverse una eminencia. Puede ser en física o un médico eminente que siempre está estudiando y aprendiendo. O en el campo que fuere. Pues mis hermanos, así debe ser una pareja. Con ese concepto en el cual de forma permanente, así aparentemente uno haga las mismas cosas, pero uno tiene que estar creciendo en esa pareja. Debe tener una hoja de ruta, una hoja de crecer, unos propósitos como pareja, propósitos en conocerse, propósitos en todos los campos. Una pareja tiene 4 aspectos que es importante potencializarlos en los 4. 1, como amantes. 2, como antropogéneos, lo que el mundo llama amigos. 3, como balanceos, lo que el mundo llama compañeros. Y 4, socios, como socios en la vida. Y en todos los 4 tenemos que tener propósitos y estar creciendo. De eso es que quisiera que habláramos, para poder uno estar evolucionando. Recuerden, mis hermanos,
Jamás permitan que la rutina los agarre, porque si los agarra, se acaban. Viene el hastío. Pero si hacemos propósitos, si hacemos una hoja de ruta, al igual que ese estudiante que tiene la hoja de ruta de estar todos los días creciendo, estaremos creciendo. Ese estudiante, por ejemplo, que inició esa carrera de medicina y le encontró el gusto, o esa carrera de física y le encontró el gusto, y crecieron en ello, pues magnífico. Crecieron. Magnífico. Y no, fácilmente él no cambia. Así tiene que ser una pareja. Pero para ello tenemos que ganar una disciplina de crecimiento mutuo, porque el asunto es que si el uno quiere y el otro no, difícil cosa. Bueno, hoy como tengo que salir a las CIBE, por lo que ya dije, en lo que hemos hablado hasta aquí, si tienen preguntitas, adelante. Los oigo y las oigo. Adelante. Venerable Ramón, por favor, ayúdame con eso. Maestro, es que yo lo hice a su merced de yo, anfitrión, entonces no me queda fácil pasar. La maestra me dijo que te hiciera anfitrión. Bien. Bueno, pero entonces adelante, mis niños. Adelante. Sí, si alguien tiene una pregunta, que abra el fono y adelante. Gratísimas, maestro. Maestro, buen dinero y buena salud para vuestra merced. ¿Cómo está? Buen día, adelante. Maestro, pues tengo una pregunta en base al tema, pues no sé si es fuera de contexto, pero sí quisiera saber cuánto tiempo uno dura en olvidar a una expareja. Pues si hay un promedio de tiempo para hacer dicho duelo o dicho proceso. Mira, hija, de eso, ese puntito es muy interesante esa pregunta que hace. Y esa es, hay que darle toda una conferencia, toda una clase de 2 horas y de pronto más para tratar ampliar ese punto. Eso que tú dices. Hoy te voy a dar una contesta, quizá algo rápida, con la esperanza de que más adelantito la volvamos a responder con lujo de detalles. Mira, hija. Primero, ¿quién habla? ¿Quién hizo la pregunta? Gratísimas, maestro. Camila Chitiva. Bien.
Bueno, Camila. Mira. Eso, el tiempo es subjetivo. Y eso depende de cada quien. Hay gente que tiene 90 años, 95, sobre todo Evas. Todavía tienen en su alma el recuerdo de la pareja cuando tenían 17 diocrones, 18. Depende. Y hay gentes que quedan con ese recuerdo en su memoria emocional y pasa de una vida a otra y quedan prisioneros con ello. Por lo que pudo haber sido y no fue, o por todo lo que haya sido. El secreto o una primera clave que te doy es entender lo siguiente: que nada ocurre porque sí. Nada se da por casualidad. Ni la más leve brisna se mueve de un árbol sin la voluntad de Dios. Que todo son lecciones a aprender. Que todos son lecciones. Todas las relaciones que se hayan vivido son lecciones vivas que uno debe aprender. Si fueron recuerdos duros, hay que mirar por qué pasaron esos recuerdos duros. ¿Qué me están enseñando? Tenemos que salirnos del papel de víctimas y volvernos aprendices de vivir. Todos llevamos adentro una víctima, que es la que sufre. Pero para poder salir de los infiernos, del dolor emocional, es fundamental aprender a mirarnos como aprendices de vivir. Por ejemplo, el tipo que lo traicionan, que le ponen los cuernos, o a la muchacha que igualmente le ponen los cuernos. Hay que mirar los niveles de lealtad que uno haya tenido en un ayer, en esta o en otras existencias. Utilizar ese dolor o ese sufrimiento para enseñarse uno a mismo y hacerse el propósito de que lo que a uno le tocó vivir, nunca jamás hacérselo vivir a otra persona. Ahora bien, supongamos que tuvo el amor de su vida y ese ser murió o le tuvo contra su voluntad, le tocó irse y quedó en su corazón ese anhelo. Licencia. Bueno. Bueno, ese es un primer punto. Ese es un primer punto. Entender por qué nos ocurren las cosas.
meterse uno más allá y transformar ese dolor en sabiduría. Recordemos una cosa, mi respetada Magda. El dolor envilece o enaltece una criatura. Y tenemos que hacer del dolor nuestro maestro, no nuestro verdugo. Ay, madera, terminé. Entonces, cuando lo hacemos así, de esa manera, estamos aprendiendo de él. Cuando sientas ese dolor, que lo vas a sentir, invoque la sabiduría de Dios, conviértalo, inhale y sienta. Le das gratísimas a Dios por esa lección que, aunque dura, es una lección de aprendizaje. Inhalas y sienta que ese dolor, la divinidad te lo va transformando en sabiduría de vivir. En sabiduría de vivir. En poder de reflexionar en ti para replantear cosas que quizás algunas te acuerdes, otras no. Que su merced es mi mamá. De errores del ayer. Y es que usted sabe todo mío, no cambio nadie, ni mi mamá. Me voy a apagar el fono eso. Ella habla conmigo y queda feliz, queda transformada. Dije con la mamá, la propia mamá. Bien. Bien. Ese es el primer punto. El primer punto. La segunda técnica. Toma a esa persona a la cual tienes fijada tu cabecita. Invoca a Samael, que es el deseo de Dios, y a Samas, o a Samas, que es el deseo, el ángel del deseo, el deseo de los dioses. Sienta que él te envuelve ante la presencia de ese ser que todavía vive en ti. Siéntalo. Sienta su presencia. Sienta que le va transformando todo ese dolor en sabiduría de vivir. Y que le permita a ese ser, agradecerle a ese ser lo vivir y dejarlo ir en paz. Te quedas con la vivencia. Te quedas con la vivencia. Con la vivencia de ese ser. Lo que se vivió y se agradece. Visualiza una escalera hacia la luz y despáchalo por esa escalera. Hasta luego. Que le vaya muy bien, que tenga un aprendizaje en su ser. Y en la medida que él se va, su merced sienta que ese ángel Samas te entrega un espíritu de libertad. Quizá tienes que inhalar y exhalar por la boca todo el tiempo. Eso hazlo todo el tiempo que tengas que hacerlo, hasta que logres adquirir, y ya lo recuerdas, las cosas, sin dolor, sin rabias, simplemente como un aprendizaje más para la siguiente relación, que sea ahora o sea en otra vida, cuando Dios lo disponga,
poder aprovechar al máximo esa sabiduría y acercarte mucho más a la plenitud conyugal y de pareja. Espero que me hayas entendido, me hayas oído. Mi respetada Magda, ¿cómo te parece? Adelante. Gratísimas, maestro. Muy, pues, como dice usted, tal vez hay muchas más cosas de pronto que hayan que aclarar, pero por lo pronto es una ayuda bastante grande. Gratísimas, maestro. Claro, es que uno tiene que salir. Uno tiene que salir de las cárceles estas. De estas cárceles emocionales. Y esta doctrina, eso es lo que nos provee. Las herramientas, los instruciertos para salir de esas cárceles emocionales. ¿Ve? De esa manera, vamos a hacer una breve síntesis otra vez. Primero que todo es entender que nada sucede porque sí. Las cosas suceden porque hay una lección a aprender. Uno sienta, comience, busque que ese ángel Samas le transforme ese deseo, ese dolor o esa saudade, como se dice en portugués, esa nostalgia, esa tristeza bonita que a veces se tiene o como fuera, como se quiera, la va transformando en sabiduría para entender por qué han ocurrido las cosas. Cuando se hace eso, se vuelve uno muy reflexivo y aprende de sus pasos. Y entonces genera propósitos para replantear errores que se cometieron quizás. Ya uno tiene el propósito de aprender, queda claro al aprendizaje y para una futura ocasión ya no lo hará. Ya no hará esos errores. Cuando está haciendo eso, cuando está haciendo esa labor, ya está grabando en sus genes un cambio, un despertar, un subir. Y está cambiando su recurrencia. Porque si no se hace eso, la recurrencia vuelve y se repite otra y otra vez. Mire las gentes, la mujer esa que siempre da con el hombre casado que la engaña, o siempre da con el tipo que la golpea, o siempre da con el personaje que lo que la quiere es explotar. ¿Sí ven? Como que es un patrón. Cuando se hace lo que les estoy diciendo, comienza uno a entender por qué y para qué y para qué. Si los recuerdos fueron bonitos, felices, y hay añoranza de un ser que ya no fue, igual, bendígalo. Envuélvalo con esa energía del ángel Samas y envuélvase su merced para entender y que las parejas, en este caso, fue un aprendizaje para vuestra existencia. Extráigala y despídalo por el camino de la vida, que se vaya por esa escalera de luz, que siga ese camino. Y en la medida, sienta que en la medida que ese ser se va, su merced también crece y se predispone para las cosas buenas, muy superiores, que van a llegar a vuestra existencia. Para que seas feliz y seas capaz de ser feliz al ser que Dios te signe como tu pareja. Bonito, ¿cierto? Y sobre todo práctico lo que te estamos entregando.
no solo a su merced, sino a todos los que hoy están oyendo. Y espero Maestro, que... buen día. Sí, dime, Vidalianta. Gratísimas. Gratísimas. Sí, tengo una pregunta. Bueno, Si nuestra merced me licencia a preguntar. sí, dale. También existe el caso en que de pronto hayan parejas digamos que los dos no están fallando en sí, sino que por temas de acoplamiento la relación no avanza. Así es. Y entonces algo externo los separa, aunque los dos hayan hecho Y así te todo. parezca extraño, ese caso es mucho más común de lo que te imaginas. Mucho más común de lo que te imaginas. Y ahí en ese caso, de ese puntico, dejémoslo y me lo preguntas en la próxima clase. Porque hay casos en los cuales se puede arreglar, pero hay casos en los cuales no hay formas. Me hizo acordar de la pareja esa que se encontraron en Nueva York. Ella, esquimal, y él de los desiertos de Arizona. Se encontraron, eso fue un idilio, pero el amor de la vida de los dos. Pero no podían vivir porque ella no aguantaba el calor y él no soportaba el frío. Les tocó hasta luego. Y eso, pues, hablando de un ejemplo. Pero eso, hay muchas otras cosas impresionantes que separan a las personas. El desacuerdo, por ejemplo, desarmonía en lo sexual, por ejemplo. A veces se ajusta, a veces no. Esa pregunta, mi gran Vidalianta, también da lugar a todo una o varias sesiones para explicar y qué se puede hacer y tomar decisiones cuando no se puede. ¿Queda claro? Gratísimas, maestro, sí, señor. Bueno, y ahí no es que sea buena persona el uno y malo el otro, no, simplemente no hay acople. Eso es como eso es como el que es maestro en bailar vals y el otro es maestro en bailar mapalé. Bueno, son dos formas y ambos son buenos, pero no enchazan. Bueno, mis niños, alguien, una manita levantada y me parece, porque Sí, ya... maestro. 2 para Aldacia. Feliz día, buen dinero, buena salud, día. buen amor. Que maestro, cuando su merced nos hace la referencia a ese ejemplo tan hermoso de subir a la persona de la que nos estamos alejando, de la que se estaría alejando uno en una escalera y llevarla hacia la luz, gráficamente mi mente vio lo siguiente. A veces el rencor, el dolor, hace que uno quiera ver a esa persona no subiendo, sino bajando. Pero entonces ahí viene el aprendizaje. Es que si tú ves a esa persona bajando, no solamente va a bajar él, también vas a bajar tú. Exactamente, Sí, entonces, exactamente. sí. Lo que uno desea, eso recibe. Así es. Entonces, por eso así duela la enseñanza que su merced, la orientación que su merced da, es la que debemos elegir por el bien nuestro. Y eso va a ayudar a que nuestro futuro sea mejor. Gratísimas. No se le escucha, maestro. Hasta aquí fue porque ya tengo que entrar a la emisora, al proveedor. Bendito sean. Y nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. En el programa en el Provoz y el viernes también.
Esta noche seguimos con el robo de nuevo y el viernes con el diplomado. Y el sábado con la clase, el domingo, perdón, con la clase de runas, que ya entramos a Géminis y les tengo algunas cositas bonitas para entregar. Paz y luz, Dios me los bendiga. Paz y luz. Gratísimas. Gratísimas, maestro. Excelente día.